¿Qué tal? Muy buenos días, mi saludo para ustedes, para nuestras compañeras y compañeros de la producción, el control central y para toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, antes de entrar a un tema importante, ¿no? Que tenemos previsto, no puedo dejar de preguntarte lo significativo que va a ser este pacto en Tucumán el 9 de julio. Indudablemente que cualquier tipo de acuerdo político es positivo. Sí, Hay que ver si esto efectivamente da previsibilidad. Estamos en un momento de mucho tembladeral, un presidente que cada vez que se sale del libreto, bueno, dice frases poco positivas sobre los sí. legisladores, sobre los opositores, sobre algún otro país del mundo. Ojalá que este pacto pueda servir para generar un grado de convivencia que nos está haciendo falta a las argentinas y a los argentinos. Hay demasiada crispación y eso no es bueno. Sí. Sí, pero digo, ¿no es llamativo que al no tener como unas bases ideológicas utilice estos momentos como el 9 de julio, como el 25 de mayo, como para, Sí, digo, como referenciales? sí, sí, sin duda que tiene todo, una carga de simbolismo y una cuestión psicológica muy fuerte también, que es referenciar probablemente la propia gestión de gobierno con cosas que son indiscutibles para la sociedad argentina, un 25 de mayo, un 9 de julio. Sí, Claro. sí, sin duda, que la gestión está movida por buscar una relegitimación a partir de hechos no discutidos por la sociedad argentina, sí, Claro, y utilizando también frases, ¿no? Porque eso no lo vamos a negar, ¿no? El impacto que genera en estas frases que venías manifestando, ¿no? tal cual, así es, así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entonces, qué impacto va a tener esto, si se llega a dar, ¿no? Porque hasta acá Si es que se llega a está dar. confirmada la visita, pero no en la firma del pacto. Esa es la realidad, ¿no? Lo más probable es que haya firma y pacto porque Sí. la ley va a salir, salvo que vuelva al Senado, pero por el juego del artículo 81 de la Constitución Nacional tampoco hay demasiado margen ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. O sea, la ley va a salir, Sí, ya sea sí. con la reforma. Igual este Sí, pacto va a estar sujeto a lo que algunos gobernadores piensan, porque no nos olvidemos que muchos han advertido que este pacto no está pensado para todos. sin duda que, y esto me hago cargo de lo que digo, la Argentina que propone el señor presidente no es una Argentina para todos, ni para todas las provincias, ni para toda la población. Pero está también claro que detrás de los discursos de compromiso hay una decisión política de asfixiar a algunas gobernaciones y de asfixiar a algunos gobernadores, sin lugar a dudas, pensando ya no solo en la elección legislativa del año que viene, sino el ministro Francos ya está hablando de la reelección, es una cosa increíble. Hay gente que esta noche no come y hay personas que están hablando de reelección en el 2027. En fin, paciencia. Y a ver, siendo lo referencial que hablábamos hace un minuto, digo, ¿vos compartís esta teoría que tienen algunos analistas en donde ven a este gobierno en esta, retrotrayéndonos a la historia de unitarios y federales? ¿O es un montón esta comparación? Creo que es un montón. Me parece que hay cosas que me preocupan un poco más. En primer lugar, hay un presidente que en 7 meses de gobierno estuvo más de un mes afuera del país. En segundo lugar, un presidente que está más preocupado en referenciarse globalmente como líder de la extrema derecha que en preocuparse por los problemas cotidianos de las argentinas y los argentinos. En tercer lugar, un presidente que presenta un proyecto en el Congreso, de lo cual no escucho que los medios de Buenos Aires hablen de esto, donde trata de degenerados, corruptos y no sé cuál, y golpistas a legisladores por proponer un proyecto que le mejor, entre comillas, lo digo irónicamente, le mejoraría la vida a los jubilados con 30.000 pesos por mes más, mientras que va a bajar el impuesto a los bienes personales al 1% más rico de la Argentina. A ver, ¿qué significa para el PBI? Subirle esta humillación a los jubilados es el 0,4 del PBI y bajarle el impuesto a los más ricos es el 0,6% del PBI. Entonces, atacar a los sectores más pobres de la Argentina y Sí. privilegiar al 1% más rico, eso también es un modelo de país y es una visión de la gestión que se tiene desde la Casa Rosada. Bueno, la verdad que te preguntaría muchas más cosas, ¿no? Porque la verdad que este presidente
deja mucho que desear, y esto que hablábamos, ¿no? De preocupado por el exterior, preocupado por la macroeconomía, hoy uno se pregunta qué trae para la Argentina, ¿no? En todos estos viajes que hace al exterior, sobre todo. Le contesto con una palabra, nada. Nada. Bueno, lamentablemente Bolivia una vez Sí. más ha sufrido un intento de golpe. Ya hay una persona detenida, sabemos cuáles son los motivos. ¿Qué genera esto en el mundo internacional, Pablo? Muy buena pregunta. Esto no cae del cielo. Esto tiene que ver con una crispación que se da en Bolivia a partir de múltiples causas. La principal de las cuales, sin lugar a dudas, tiene que ver con cierta presión que pone sobre el Estado, no sobre el gobierno, sobre el Estado boliviano, la figura de Evo Morales, que está forzando la interpretación de la Constitución y la interpretación de las leyes, y esto ha llevado a un enfrentamiento muy duro con el gobierno del presidente Arce, y esto ha dividido también a sectores sindicales que han cortado rutas, que han generado disminución de las exportaciones del país. Por un lado eso, por otro lado la situación económica. Este presidente, que fue el mago como ministro de Economía de Evo Morales, que fue el ministro de Economía que logró récord de reservas en el Banco Central, que logró bajar la inflación, que logró mejoras económicas revolucionarias en Bolivia, hoy es el presidente que está viendo una caída en el nivel de vida debido en gran parte a la caída en los precios internacionales de los commodities que exporta Bolivia, a la caída en las exportaciones de hidrocarburos y fundamentalmente a que el aumento del consumo interno en Bolivia ha generado también una disminución de los saldos exportables. Todo esto hizo que algunos militares, concretamente el general Zúñiga, dijera la noche del martes, frente a una periodista que le empezó a preguntar sobre la situación del país, y él empezó a criticar a Evo Morales diciendo que él iba a hacer respetar la Constitución, y cuando le preguntaron, ¿y eso qué significa?, él se quedó callado, y la periodista dice, pero por favor explíqueme, si Evo Morales es candidato, ¿usted qué va a hacer? Y él contestó, lo voy a detener. La misma noche del martes, hoy es jueves, la misma noche del martes, 9 de la noche, el ministro de Gobierno, junto con la ministra de la Presidencia, se lo informan al presidente Arce, lo llama el general Zúñiga, va de civil a la Casa de Gobierno, y ellos le dicen, su declaración no ha caído bien, entenderá usted que esto significa su relevo. Es importante decir que el general Zúñiga reconoce la noche del martes que sí, he cometido excesos en mis manifestaciones públicas. Se termina ahí. El miércoles, ayer, a las 14:30, el general Zúñiga va con un regimiento a la Plaza Murillo, y con el jefe de la Armada y el jefe de la Fuerza Aérea no permiten que la policía los controle. Con una tanqueta rompen una de las puertas de la Casa de Gobierno, aprovechando que estaba la reunión de gabinete. Una periodista le pregunta al general Zúñiga qué era lo que pensaba hacer. Él dijo, va a haber cambio de ministros. Ella le pregunta, esto es muy importante para escucharlo, ella le pregunta, pero ¿usted va a hablar, usted lo reconoce al presidente? Y él dijo, por el momento, Luis Arce sigue siendo presidente, por el momento. Entra a la Casa de Gobierno y se produce, esto está en todas las redes sociales y ustedes lo pueden ver, es impresionante el gesto de autoridad del presidente Arce, que lo encara y le dice, usted se está sublevando y usted tiene que volver al cuartel y llévese a sus militares. El general Zúñiga le contesta, no. ¿Usted me está desobedeciendo? El general Zúñiga se queda callado. ¿Usted me va a obedecer? Zúñiga le contesta, no. El presidente Arce se dirige al jefe de la Armada y le dice, ¿y usted me va a obedecer? El jefe de la Armada le contesta, no. Le pregunta al jefe de la Fuerza Aérea, ¿y usted? El jefe de la Fuerza Aérea dice, yo sí. A partir de ese momento salen los 3 militares de la Casa de Gobierno, el presidente convoca al pueblo a una resistencia y a partir de ahí nombra a 3 nuevos jefes de las Fuerzas Armadas, quienes ordenan, primero, que las Fuerzas Armadas vuelvan a sus cuarteles, segundo, la detención no es solamente del ex jefe del Ejército Zúñiga, sino también del ex jefe de la Marina, son 2 los detenidos, y que
se abran los procesos militares. Ahora bien, la pregunta que podría ser, ¿esto terminó? Yo diría que terminó momentáneamente. Esto ha dejado una herida porque desde 1982, señorita periodista, que vuelve la democracia a Bolivia, nosotros habíamos visto un disciplinamiento militar. Lo que habíamos visto era que la crisis económica hacía caer a Sánchez de Lozada, hacía caer a Mesa, asumía al presidente del Congreso, pero no que un militar pretendiera un golpe de Estado. Probablemente esto nos retrotraiga a la década del 70, donde nuestra hermana República de Bolivia tuvo más presidentes que años de vida. Esto se normaliza, entre comillas, de 1982 y los gobiernos de Evo Morales, que terminaron un largo proceso de estabilidad política. Si ustedes me preguntan a mí, yo les digo, falta muchísimo para las elecciones y el país está herido, económicamente, socialmente y también políticamente. Si ustedes me preguntaran qué sugerencia yo haría y le pediría a Evo Morales que aflojara un poquito, porque Evo Morales en parte es uno de los responsables de esta tensión, más allá, digamos, una de cal y una de arena, de que tenemos que reconocer que los jueces de Bolivia están llevando adelante una interpretación constitucional muy caprichosa. Es decir, la Constitución lo único que dice es que un presidente no puede tener más de 2 mandatos consecutivos, pero no dice nada respecto de un nuevo mandato dejando pasar un periodo. Ellos hacen una interpretación muy cuestionable, digo esto porque yo soy estudiante de la maestría en Derechos Humanos y me conozco las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, una de las cuales dice que la reelección no es un derecho humano. Perfecto, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, hacerle decir a la Corte Interamericana lo que la Corte Interamericana no dice es también una violación a los derechos humanos, porque lo que dice la justicia de Bolivia es que como la reelección no es un derecho humano y como la Constitución de Bolivia no permite más de 2 reelecciones, más de una reelección, perdón, consecutiva, le están haciendo decir a la Constitución que Evo Morales en lo que resta de vida no podría ser candidato. Lo bueno sería que ante la ausencia de una frase de la Constitución, y me voy a mi comprovinciano Sebastián Soler, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia con Arturo Frondizi en la década del 60 del siglo pasado, cuando en su libro Las palabras de la ley dijo, de lo que la ley no dice, nada debe suponerse. No le tienen que hacer decir a la Constitución lo que la Constitución no dice. Ahora, lo que pasa es que las lagunas jurídicas hacen que esto suceda. De hecho, nosotros en Tucumán lo hemos vivido con el proceso electoral el año pasado, ¿no? Lo sé, pero fíjese, señorita periodista, lo que acaba de decir. Acá tenemos 2 posiciones filosóficas. Quienes sostienen que hay lagunas en el derecho, eso es una posición valorativa, que significa que el derecho en realidad no dice lo que debería decir, pero ¿quién es el que dice lo que debería decir? Eso es una cuestión valorativa. Los que somos kelsenianos sostenemos que el derecho no tiene lagunas. El legislador, cuando quiso decir algo, lo dijo. Y cuando quiso no decir algo, también quiso no decirlo. Por lo tanto, para los que sostenemos que el derecho no tiene lagunas, nos limitamos a decir que la ley existe y hay que interpretarla, pero no hacerle decir lo que no dice. Bien. Ahora con esto, Pablo, hablábamos, ¿no?, de lo sucedido con Evo Morales y que recordemos que desde el 2008 acá se ha profundizado, ¿no?, estas cuestiones y también la mirada hacia afuera, porque en muchos gobiernos estos golpes están acompañados de otros gobiernos más fuertes, ¿no? O sea, señorita, usted acaba de decir lo que yo no me animaba a decir. Miremos, por favor, las reacciones que hubo con el golpe en 2019, donde el gobierno argentino no solamente avaló, sino que participó enviando armas, me refiero a la dupla Macri-Bullrich, y hoy el papelón de la Cancillería, donde por medio de un tuit y no una manifestación oficial del Estado argentino, se limita a decir que la democracia es lo único que vale. No hay condena al intento de golpe. Sin nombrar al país, ¿no? Después hubo una corrección ahí. No nombra al presidente. Y en cambio, fíjese usted que quienes con más firmeza se han manifestado son los países llamados progresistas, pero hasta este verdadero mimo, que es el secretario general de la OEA, que no dijo nada en 2019, ayer tuvo que salir a decir, 15 segundos le llevó nada más, salir a condenar el intento de golpe. Bueno,
si hasta Almagro tuvo que salir, duele mucho el silencio del gobierno argentino, duele mucho. ¿La crisis política en Latinoamérica crece? ¿Se sostiene? Sí, crece y se sostiene. Y esto, lamentablemente, yo le agradezco mucho la pregunta, señorita periodista, porque me lleva a algo muy doloroso. Estamos en vísperas de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Históricamente, hemos sido puntales en el mundo de la defensa de los derechos humanos y de la defensa de los derechos del colectivo LGBTIQ. Hoy, nuestro país, que es uno de los países pioneros en el mundo de la igualdad jurídica en cuestión de género, hoy es el país que lleva a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, apoyado por Perú, apoyado por Ecuador, apoyado por El Salvador, un cuestionamiento a las políticas de género. Esto duele mucho y esto lamentablemente nos lleva a repensar la política como ideología en América Latina. Tremendo, tremendo, Pablo. Me quedaría preguntándote muchas más cosas porque realmente lo que está sucediendo, ¿no? Y me viene a la mente aquellas cuestiones o aquellos encuentros, por ejemplo, que se daban entre Javier Milei y Bukele cuando le preguntaba qué se siente la reelección y todas estas cuestiones. Digo, tiene que ver, ¿no? Con todas estas conexiones y con todos estos sistemas y esta derecha que ha ido avanzando también en países latinoamericanos que antes no se veía, ¿no? Efectivamente. Parecería como que la historia es como un péndulo, ¿no? Que nos hace disfrutar en algunos momentos de mejoras en los derechos y luego nos quita el alimento de la boca. Quisiera decirle a muchos de nuestros gobernantes que los derechos no son un favor que nos dan ellos. Los derechos simplemente existen y los gobiernos alguna vez tendrán que entender que son funcionarios al servicio de la población y no mandamases que ordenan a quienes tenemos sueños y también tenemos proyectos de vida. ¿Sabe que esto me hace acordar mucho a un sabio y poeta persa muerto hace más de 1000 años, cuando, refiriéndose a algunos falsos gobernantes, decía: los sabios y filósofos que hablaban de esto y aquello en tono doctoral, como falsos profetas se eclipsaron. Tierra es su boca y tierra es su verdad.